Hola, muy buenas tardes. Gracias por conectarse a este webinar de Circa. No, les decía que no tengo la mejor luz, pero tengo uno de los bonitos murales de la sala de juntas, de las instalaciones de la escuela. Eh, bueno, quiero darles la bienvenida, agradecerles su presencia, su interés a esta conversación, a este pequeño webinar que vamos a tener y agradecer muchísimo la presencia de la querida Diana Sedano, actriz, docente, directora, no sé si dramaturga también. Pues escribí una obra. Bueno, de una en una. Yo digo que ya tres ya te convierten en dramaturga. Y queremos platicar un poquito de cómo va a ser el arranque de la escuela y, y resolviendo algunas de las dudas de quienes estén presentes, que seguramente se compartirán con dudas de quienes miren este video después, porque se va a quedar ahí en las redes de Circa. Yo quisiera empezar contando yo cómo llegué a la Ciudad de México a los 18, a punto de cumplir los 19, hace 1000 años. La única experiencia previa que tenía era de haber tomado un taller de actuación en la Universidad de Veracruzana. Un taller que se llamaba La Caja, en el que podía entrar quien fuera. No había ningún examen de admisión ni filtro de ningún tipo, nada más era cosa de querer entrar. Y yo en ese taller descubrí un universo de juego y un universo de libertad y un universo de imaginación que no había yo explorado en ninguna otra parte. Y cuando yo llegué aquí a la Ciudad de México a estudiar en una escuela que ya no existe, que se llamaba el Núcleo de Estudios Teatrales, el NET, en la Colonia Condesa, había yo leído casi nada, realmente de actuación había yo leído casi nada, muy poquitito. Eh, y tenía unos referentes de las obras de teatro que había visto en Jalapa y de las películas que había visto con mi papá, que eran de Paul Newman y de Gregory Peck y así. Y poco a poco me fui dando cuenta qué era lo que se necesitaba de mí, qué nivel de compromiso se necesitaba de mí, qué nivel de trabajo físico se necesitaba de mí. No podía yo decirle a mi maestra Marcela Aguilar, maestra de maestros de trabajo corporal, no puedo tomar la clase porque tengo gripa. Me decía, yo te voy a curar la gripa aquí en la clase, vente a sudar. Qué nivel de exploración había que hacer y de juego y de imaginación. Y para mí era un disfrute que me explotaba la cabeza de gozo. De, nos dejaban una tarea y yo me iba todo el recorrido por todo Insurgentes pensando cómo iba a resolver y qué iba yo a hacer al día siguiente para presentarme en la clase. Entonces, ganas de aprender era lo que más tenía, ganas de jugar a la ficción era lo que más tenía, disposición para arriesgar era lo que más tenía, mucho pudor también tenía pudor, era muy joven, muy jalapeña, muy hija de abogado, de familia bastante convencional, pero también mucho deseo de voltear los ojos para adentro y explorar en ese universo pequeñito que era yo, qué había, qué sucedía y cómo iba yo a poder disponer más adelante de eso una vez que pudiera yo más o menos mirarlo, si acaso nombrarlo, poder ubicar su función. Todavía tiempo después fue que entendí la misión de la actuación, la misión del trabajo actoral, la misión de disponerse a la ficción, el servicio que presta, digamos, a la sociedad, idealmente, el que ofrece, ¿no? Ya que la gente lo tome o no lo tome, es cosa que... Entonces, después de esta pequeña introducción, quisiera preguntarte, Diana, ¿con qué llegaste tú? ¿Qué traías tú en tu tote bag en esos inicios tuyos? ¿Cómo fue? Pues yo soy hija de teatreras. Entonces, mi mamá tenía una compañía de teatro en Morelos, en Cuernavaca, que se llamaba Drama 5. Y yo pues crecí con ella ayudándole a, más que yo actuara mucho, porque como que no había obras para mí, de repente ¿Fuiste así niña actriz? ¿Fuiste niña actriz? un poquito, pero tampoco tanto. O sea, como que me gustaba más ayudarle a los boletos y a el vestuario. Me encantaba estar en la cabina, me encantaba. Me acuerdo que eran de esas cabinas que tenían, ¿sabes? Los huevos
las cosas estas de huevo Ajá, sí, para que no para se insonorizar. reparara. Este, pues le ayudaba mucho. Actuaba un poco, sobre todo más jovencita. Y hubo un momento en donde sí dije, creo que sí voy a ser actriz. Y mi mamá, que pues era maestra también de educación artística en las prepas y en las secundarias, me dijo, pero pues te vas a estudiar, o sea, aquí no te vas a quedar en Cuernavaca. Y empezamos a buscar escuela y yo tenía la fantasía de estudiar en la ENAT. O sea, para mí no existía ninguna otra escuela más que Bellas Artes. Como que ya era la palabra así, Bellas Artes, y yo estudio en Bellas Artes, que como que quién sabe que yo me sentía como en el Porfiriato, no sé qué era, pero me En el daba Metro una, Hidalgo. Te sentías como en sí, el Metro Hidalgo ahorita. sí, tal cual. Y bueno, pues fui a la ENAT y no alcancé ficha. E hice un berrinche muy grande. O sea, de que me metí a yo no sé si está bien que esté contando esto, pero me metí a la oficina de, creo que era Escárcega en ese tiempo, a decirle que cómo era posible que, 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 que no ¿Qué hubiera te fichas dejas? para todo mundo. O sea, como que yo Mm. dije, pero es una escuela pública, por lo menos todos tendríamos que tener la chance pues, de hacer examen. No entendía yo nada, era muy rebelde. Y sí tenía yo pues eso, mi mamá pues era actriz y tenía su compañía de teatro, pero realmente yo no entendía lo que implicaba ser actriz. Mm. O sea, esa es la verdad. O sea, yo quería porque pues era lo único que conocía, así como hay gente que quiere ser médico porque sus papás son médicos, pues yo quería ser artista porque mis papás eran artistas. Mm. Y yo entendía que yo sí funcionaba en ese mundo, mi hermana no para nada, por ejemplo. Pero cuando entré a estudiar la carrera, sí, yo no me imaginé jamás que fuera eso. Yo era Ajá. medio maletón en la escuela, ¿no? O sea, era flojita en la prepa. Mm. Estaba yo muy enojada, era muy rebeldita, era muy flojita. Y cuando entré a la carrera, algo empezó a cobrar sentido a unos niveles que yo, pero de manera muy simple, ¿eh? No es como que de repente todo ya, sino las clases me gustaban. Entonces nunca llegaba tarde, porque ¿por qué voy a llegar a tarde a algo que me gusta? Mm. Que requería mi presencia y que yo no me chocaba, si algún día faltaba, la noción de haberme perdido de algo me chocaba. Entonces no me costó ningún trabajo entender la disciplina que necesitaba la actuación. Y también muy parecido a lo que dices, que un día estaba hablando con otra maestra que es Stephanie Weiss, le decía es que sí yo me acuerdo que hubo un momento en donde mi psique entendió el juego y quería jugarlo así, pero, o sea, me sentía con muchísima vitalidad. Sobre todo el primer año, yo creo que el primer año es, pues, es fundacional. Ahí se funda, así como creo que en la infancia artísticamente luego hay que recurrir a ese lugar, hay que tenerlo cerca. El primer año de la formación actoral, porque después ya te vas estructurando y entiendes otras dinámicas, pero el primer año que era como de abrir, o sea, yo me sentía como, o sea, me sentía como una amazona corriendo por Coyoacán para poder llegar bien a mis clases y me encantaba. O sea, me encantaba el riesgo en el que me ponía. Jamás imaginé que eso fuera estudiar actuación. O sea, yo veía como el resultado de mi mamá me subía y me decía, ahora vas a hacer un microbio. Y yo, pues ahí le hacía, ¿no? Pero el entrenamiento que hay que tener en el cuerpo y en la cabeza para después acceder cada vez desde otros lugares a los personajes, esta cosa de poner el instrumento a favor de estos arquetipos que de repente se relacionan contigo y que hay que tener el instrumento afinado en un sentido lúdico, no de perfección, Mm. porque yo soy como que yo sabía que yo era todo menos una actriz virtuosa. O sea, no soy buena en acrobacia, no sé cantar, no sé bailar, pero creo que sé actuar más o menos. Entonces, como que decía, qué loco que yo siento que no tengo como ninguna virtud así fuerte como no canto cabrón, no sé bailar tap. Y hay algo que entiendo que es la situación. Y no es, ahora ya me lo atesoro un poco más de que no es fácil tener esa cabeza. Y eso fue mucho mi primer año. O sea, mi primer año, yo como que
además de vivir sola en la ciudad y todo eso que implica Uf. salirte de tu casa a los 18, Mm. que eres muy padre, sentía una libertad muy, muy grande, como la potencia de algo, eso. Ahora que dices, bueno, varias cosas. Ahora que dices esto del instrumento y de... Es que también la actuación, digamos que no es una de las cosas fácilmente palomeables en las exhibiciones de talento de las escuelas, ¿no? Ujú. Siempre es pues, el que baila, el que canta, el que hace malabares. Y con la actuación respira otro ritmo y requiere de otras condiciones, ¿no? Para funcionar. Yo un tiempo viví en Canadá y me acuerdo que me incorporé me invitaron después de un festival en el que participé, me invitaron a ser parte de una compañía de allá que se llama Rapid Fire Theater Company, que es una compañía de improvisación. Y entonces yo estuve con ellos como, no sé, 4 meses y ahí me quedó muy claro que la improvisación opera de maneras muy distintas a la actuación, porque ya había llegado la impro a México, la impro que es un libro de Keith Johnston y una técnica de actuación que inventó Keith Johnston y por la que se volvió muy popular en una época, no sé qué tanto lo sigue haciendo ahora, pero obedece a cosas mucho más puestas en otro talento que tiene que ver con la velocidad mental, con la inmediatez, con la ocurrencia y con el guiño veloz, ¿no? Para hacer reír a la gente en general, entonces sí, las condiciones de la actuación son otras. Em, cu- Cuando hablamos de instrumento, lo que nosotros nos proponemos, porque hemos dicho muchas veces en distintos foros, bueno, no sé, supongo que coincides, que, que, que la actuación, más que enseñarse, se aprende, que uno como docente pone las condiciones para que la posibilidad del aprendizaje se dé, pero es algo que activamente el estudiante tiene que venir a tomar, tiene que venir con un poder de agencia, hacerse de ese conocimiento para poderlo interiorizar. A lo mejor si abriéramos Circa en la época de Ofelia Guilmain, la actuación que enseñaríamos sería otra, pero como ya tuvimos la revolución bueno, a partir de muchos maestros, de una actuación que atraviesa nuestro cuerpo, que atraviesa nuestro tren de pensamiento, nuestras emociones, que acerca a los personajes a nosotros y que por lo tanto nos ofrece también pues viajes muy potentes, ¿no? En nuestra propia experiencia actoral. No solamente estamos tratando de expresar para comunicar a través de las historias, las ideas que le queremos transmitir a la gente, sino que además nosotras mismas al encarnar esos personajes hacemos viajes al interior de la psique humana, finalmente. Eh, entonces, cuando hablamos de instrumento y de un instrumento que tiene que estar afinado y que eso no quiere decir que sea perfecto, nos referimos a lo que decías hace un momento, que son las posibilidades, ¿no? Pensando en quienes quieran acercarse a Circa y lo que en un video previo comentaba yo con respecto a mi noción del talento eh, como una apertura eh, a la disposición al juego de la ficción, ¿no? Para ver que para mí la gente que tiene más talento natural, lo pongo entre comillas porque eso de natural yo pensaría que todos los bebés nacen con esa capacidad de apertura, pero es como nuestras familias y nuestras sociedades nos van moldeando y cerrando puertas y obligando a comportamientos y miradas y juicios, etcétera, que van limitando esa misma apertura a nivel de pensamiento y a nivel de sensibilidad. Pero entonces yo lo que pienso es que todos tenemos en mayor o menor medida talento para el juego de la ficción. ¿Qué piensas? Sí, yo creo que, o sea, para mí lo fundamental de la actuación es algo muy sencillo que es, pues, volver verdadero algo que no está en el terreno de lo real, de la realidad nuestra ahorita. Material. Material, sí, volver verdadera la imaginación, responder verdaderamente
bueno, está esta definición del maestro Mendoza, yo pienso que es de responder verdaderamente a estímulos ficticios y Ujú. suena muy fácil, pero tocar ese lugar verdadero es lo que nos, mm, pues nos apasiona, cómo llegar a ese lugar, ¿no? Cómo hacer para que el instrumento, el cuerpo, la psique, las emociones se alineen en un lugar de la ficción para que las reacciones aparezcan, ¿no? Y yo creo que el talento, sin duda, además yo he hecho mucho coach de actores naturales, que ahora le llaman, ¿no? Entonces, Mm. que también luego se vuelve otra discusión, pero pero esto quiere decir que sí, que sin duda yo creo que es algo a lo que probablemente todos podemos acceder. Y que yo lo que veo del talento, como la palabra que más me lo recuerda, otra que no sea talento, es instinto. Despertar un instinto y en la actuación es un instinto dramático. Y como en la sociedad o en nuestras casas nos tenemos que alinear porque pues, hay que portarse bien y no hay que decir siempre lo que uno piensa porque no vaya a ser que la tía Chela se vaya a enojar. Y, en fin, hay que organizar la casa, cosa que está muy bien. Luego nos alejamos de ese lugar instintivo. Y, Mm. y creo que sobre todo este primer acercamiento a la actuación es importante, el primer año, porque hay que despertar ese lugar que permanece un poco adormecido en la vida. Y ese creo que es el trabajo fundamental en principio, o sea, reconocerse, reconocer quién soy yo, desconocernos un poco, Ujú. entender que eso que dijeron que yo era a lo mejor no es necesariamente cierto, como redescubrir todo de lo que venimos, incluyendo ese lugar familiar y social y también de género y también, en fin, un montón de cosas que hacen que yo me identifique con esta que dicen que es Diana, ¿no? La maravilla de la actuación es que esta que dicen que es Diana puede reposar un poquito y abrir en infinitas posibilidades. Y para eso hay que reconocernos y abrir el instinto hacia un lugar desconocido, que igual suena muy fácil como en el lenguaje, pero luego da vértigo y es emocionante que dé vértigo. En fin, es un proceso de despertar. Yo tengo el recuerdo que ya no sé si era como Aristóteles o uno de ellos que decía como el, el conocimiento es en realidad un reconocimiento. O sea, Ujú. hay algo muy antiguo que estaba dormido en mí, que el conocimiento se asemeja a un parto, en donde yo estoy pariendo algo que ya estaba en el mundo. Y el conocimiento es en realidad reconocer ese lugar que estaba ahí siempre. En fin, suena muy místico, ya lo verán, pero a mí me gusta. Es esto que mencionas de la Diana que crece o la Karina que crece en un espacio determinado y que juega este papel que entre mis papás, mis amigos, mis vecinos y yo decidimos que es Karina o en tu caso que es Diana. Eh, yo siento que para que podamos parir a una Karina o una Diana de infinitas posibilidades, sí necesitamos atravesar por la escuela, porque la, el instinto que puede estar despierto en un actor o actriz natural, como dices, eh, si no tiene el suficiente trabajo y entendimiento y tiempo de maduración de ese instinto, de esa semilla, eh, puede entrar en una cosa que mi maestro llamaba la autoimitación, que es pues Ah, hacer de mí una y otra vez. O sea, voy a hacer de mí una y otra vez. Que es una paradoja porque siempre hago un poco de mí, solo que a veces el porcentaje de mí que está involucrado en cada uno de los personajes pues varía, ¿no? Yo si me ponen a hacer a Yago, pues no tengo casi nada que ver con ese señor, pero sí he sentido envidia alguna vez, entonces de ahí puedo agarrarme para tratar de armarlo, es decir, estas infinitas posibilidades que ya yacen en una. eh, la escuela es el principio de un camino para poder tener la pericia de ponerlas a jugar.
de sacarlas a jugar. Entonces, en ese sentido, pues sí necesitamos de un cuerpo que se mueva, de una cabeza que se abra, mucho, que se abra y que permita que, que nos descompongamos un poco, porque esto que decías de nuestra educación, eh, pues nos piden que tengamos buenos modales en la mesa y que nos sentemos derechas y que no hablemos muy fuerte y que todas esas cosas que nos hacen convivibles, ¿no? Que logran que sepamos cómo convivir en un espacio o en otro. Y, pero lo que queremos ver en escena suele ser eh, fragmentos de una realidad más extraordinaria que esa pura convivencia de un desayuno familiar, ¿no? Eh, y para eso necesitamos tener la capacidad de generar pues, una intensidad energética, por ejemplo, pero también la valentía para podernos permitir en escena tener estos gestos de desbordamiento o de amor infinito o de terror o de enojo, etcétera, que en la vida, pues además ni siquiera los recomendamos. Este, solemos pensar que como actores, como actrices, que nosotros en la vida buscamos tener pues una relación pues lo más sana y menos conflictiva con las personas que nos rodean, en general, digamos, una aspiración muy en general. Pero como actores y actrices justo buscamos la problematización de la realidad en la ficción. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Y además hay algo del entrenamiento, perdón, que es muy importante, que yo creo que el entrenamiento así más importante para mí es la imaginación. O sea, activar un mundo interno y una imaginación fértil y emocionante. Ujú. Y luego, por lo que es importante el entrenamiento también físico y del otro, es porque la imaginación es como el maestro Luis lo dice, ¿no? El espectáculo invisible que sucede en la mente del actor. Sí, pero ahora el cuerpo te tiene que alcanzar. Y Ujú. esa es para mí ahorita la tarea más importante, tanto en cuando doy clases como con lo otro, saber si el cuerpo me está alcanzando al lugar que estoy imaginando o cuál es la brecha que hay. Y por lo que también es importante la formación, es porque el arte escénico, el cine, bueno, la actuación es un artificio. Y como artificio se tiene que entrenar, o sea, es algo que vas perfeccionando con el tiempo, como los artesanos con sus sillas. Imaginan una silla y tejen de tal manera que un día se les ocurren otros colores. Y en fin, hay cosas a las que no llegas cuando estás más joven porque todavía ni la vida ni el instrumento está puesto en ese lugar, pero uno se está entrenando para eso, para que el día que te toque ese personaje tengas el cuerpo para enfrentar la embestida que es la ficción. Es eso, o sea, de repente puede ser que afuera, porque luego, ¿cuál es? O sea, que afuera estás ahí, pues en lo que vas, que te metes en la compañía nacional, comparsa 16 por 2 años, y ahí vas viendo, y de repente algo pasa, que o tú sola quieres hacer tu proyecto porque se te hincharon los ovarios, o alguien te llama porque te ve y de repente llega un personaje que sabes que tiene ya otras dimensiones y entiendes que todo lo que hiciste es para ese momento. Y bueno, así lo veo un poco, ¿no? Y pues ahí hay que ser muy honesta siempre con que vengo, o sea, que fortalecí, que se me olvidó, que otra cosa es una oportunidad de este proyecto para hacerlo. Pero ese sentido como sensible con una misma, yo sí creo que así como hay cosas que solo te da la terapia, Ujú. hay cosas que solo te da la escuela. Te acorta también el tiempo, o sea, no digo que no sea posible llegar de otras maneras, pero, pero te da herramientas más concretas, te da lugares de juego. Es muy difícil encontrar un lugar de juego pues amable con el que te quieras arriesgar. Es una de las cosas yo creo que más importantes de la formación es hacer grupo, eh, porque de repente te encuentras con 8, 15 o 12 locas como tú y te sientes bien y dices, ah, yo quiero hacer
hagamos las mujeres sabias, no De sé. aquí soy, ¿no? Sí. Y empiezas a jugar con gente que tiene inquietudes parecidas y eso fortalece la imaginación, fortalece las relaciones. ¿Sí? Si estás en un espacio en el que justo se trata de explorar esas posibilidades, donde los maestros lo que van a celebrar justo es la creatividad, el riesgo, ¿no? El querer averiguar más al interior de ti y al interior del grupo que te estés formando, ¿no? Sí, que la formación actoral es un compromiso muy emocionante, la verdad, pero sí es potente porque de repente, es decir, lo que decías al principio de esta frase de actuar no se enseña, pero sí se aprende, ¿no? Porque los maestros no tenemos ninguna varita mágica que haga así, pum, toma, actúa. Es algo que pasa en la relación. Es resultado de una relación lo que va sucediendo. Entonces, hay veces que va mejor, hay veces que más o menos, pero, pero, pero si hay un buen acompañamiento, un buen lugar como de reunión, el grupo es el que tiene que ser siempre por ahí, o sea, está esta cosa también medio mística que decían en mi escuela de los personajes te escogen, ¿no? Ya después pasa el tiempo y dices, no, creo que sí. O sea, creo que sí hay algo que pasa por ahí medio más allá de nosotros, pero los grupos también. De repente hay unas configuraciones que uno dice, qué loco que estas personas estén juntas. Es como el amor también, o sea, como el... Eso te iba a decir, que pasa con otras cosas también, como que ya no estamos como un poquito budistas, pero como que los aprendizajes que tiene reservado para ti la vida, te las va a poner ahí enfrente para que las aproveches y si las dejas pasar igual y otra cosa sucederá más adelante, ¿no? Para que puedas palomear esa parte de conocimiento. Em, Perdón, nada más de eso. O sea, lo que es importante cuando uno está decidiéndose es que sí hay un llamado, sí existe, sí lo hay y hay que atenderlo porque no dura para siempre. Y Sí, y ese llamado es el que aspiramos a poder honrar en un espacio formativo y también a disfrutar y a celebrarlo, porque ese es el que hizo que no llegara a estar. ujú, Ese es el que me hacía a mí salir de clases y empezar a pensar qué voy a hacer mañana en la siguiente clase que voy a tener, como una especie de círculo virtuoso, ¿no? En el que estás queriendo mejorar. Hay una cosa importante que la gente ve la película hecha, la gente ve la obra de teatro hecha y como están un poquito las cosas con las generaciones jóvenes ahorita, no lo digo yo, lo dicen estadísticas con respecto a la intolerancia a la frustración, a la velocidad con la que quieren obtener resultados para las cosas. Si algo se dificulta dos o tres veces, entonces lo botan. Me acuerdo de una maestra que tuve cuando decidí retomar mis clases de canto, que decía algo que ella le dice a sus alumnos, que es, eh, mucha gente dice, no, cantar no es para mí, cantar no es lo mío, ¿no? Y dice, cuando tú tenías 10 11 meses, un año de vida, te agarraste del brazo del sofá y te pusiste de pie por primera vez en tu vida. Y claro que te fuiste de pompas y una y otra vez, ¿no? Y luego te volviste a levantar y volviste a dar medio pasito y te volviste a caer una y otra vez. Y dice, si pasáramos el filtro de empezar a caminar, lo miráramos de la misma forma que miramos no, el canto no es para mí, como dice que le decían sus alumnos, entonces un niño de año y medio se tendría que voltear y decir, no, de verdad, caminar no es lo mío. O sea, a mí pónganme unas rueditas, un carrito o jálenme de algún trineo o algo, porque caminar no es para mí, ¿no? Pero claro que cuando el niño de un año se cae, no emite ningún juicio con respecto a su persona por haberse ido de pompas
y no haber podido dar más de uno o dos pasitos, ¿no? Se enoja y llora y lo que sea, pero se vuelve a levantar en el siguiente mueble, pantalón, silla que encuentra a su alrededor y lo vuelve a intentar. Entonces, cuando hablaba de esto, de que la gente ve la obra ya hecha y no el proceso, hay que saber que es un proceso que puedes, que puede sentirse muy confrontativo de uno con uno mismo. Sí, pues sí, es que al final lo que resulta más, en fin, un violinista, el instrumento lo tiene fuera de sí mismo. Y Mm, aquí es como traer el violín integrado. mm, Entonces, yo creo que yo soy entusiasta desde un lugar como pensar que hay tanto que se está hablando ahorita, por ejemplo, de salud mental, en fin, de lo recomendable que es ir a terapia y hacerse cargo de todo eso, eh, que creo que lo que nos tendría que propiciar es que estamos en un mundo más consciente, estamos en una fase humana de mayor conciencia y que eso nos tendría que dar mayor libertad, no mayor miedo. mm. Eso es como importante y que sí, sí es un espacio confrontativo, pero que siempre tiene que ser placentero, porque el Gozoso. Mm, conocimiento da placer. mm, Saber quién soy yo, por más que cueste rasgar la veladura, por más que sí cueste darse cuenta y de vergüenza, y pasan mm. un montón de emociones, que las emociones son muchas, porque luego nada más pensamos que triste o feliz, ¿no? Em, Conocer, el conocimiento da placer. Eso Mm, es un efecto natural. Ni siquiera es de que yo, o sea, de hacerse ninguna chaqueta grande mental. Conocer algo, quitarle la veladura a algo y acceder a una verdad última de las cosas, aunque no exista la verdad última, en fin, eso produce placer en las personas, genera oxitocina, no sé, bueno, qué cosas ahí del placer generen, pero lo genera. Entonces solo no nos perdamos de la experiencia del placer, que es Es con... exacto, eso justo iba a decir, que entonces saber que la escuela promueve esa exploración, promueve la confrontación que haga falta de ti contigo y con el material que estés trabajando, etcétera, para que esas burbujas de conocimiento exploten, ¿no? Para que esas burbujas de conocimiento sobre ti, sobre la naturaleza humana, sobre la sociedad en que vivimos, revienten y entonces te llenen de sentido por unos minutos, ¿no? Y te lleves ese aprendizaje para lo que venga. Saber que la escuela es presentar todas esas posibilidades y esas oportunidades que idealmente los estudiantes no debemos desaprovechar para sacarle todo el jugo, ¿no? Con trayéndonos las reglas de la fuera, ¿no? Ay, es que... Sí, porque hay una energía que no sirve para la actuación y es la energía del café de la Condesa. Perdón. O sea, de veras, no sirve, no, o sea, bueno, yo pienso para mí no sirve. O sea, Hay hay que... como una cosa como de, ay, pues cualquier cosa, que, que uno dice, a mí, o sea, yo les invito a que si tienen el llamado de la actuación, es porque no es porque, bueno, y reconocer también el universo de quiero ser famoso, yo lo respeto, ¿eh? O sea, lo Sí. respeto un montón porque es una disciplina muy cabrona que no cualquiera tiene y no es cualquier cosa, es una disciplina. Em, pero creo que hay que ser muy honestas con nosotras mismas, o bueno, con ustedes mismos ahora que están en ese momento de decisión, de decir, yo quiero ser famoso o quiero ser actor, porque no son lo mismo. Ujú. No es lo mismo. Y una cosa no necesariamente te lleva a la otra. Ujú. Sí, son objetivos diferentes. A lo mejor de repente se pueden cruzar y tocar, y por supuesto que el reconocimiento es importante, por supuesto. La trascendencia con el trabajo, todo el mundo quiere eso, pero, pero no es lo mismo y hay que reconocerlo. La actuación es otra investigación. Si resulta que por ese camino de repente ya tienen no sé cuántos miles de seguidores o cómo funciona eso, pues qué bien.
pero no es su objetivo principal. Entiendo Mm. que ahora hay que entender que estamos lidiando con un mundo que es el que es y que está bien también, pero son cosas distintas. O sea, de hecho, hay veces que hay gente súper así, mega famosísima que pasa por el teatro y uno dice, ay, Jesucristo. No, y luego pasa por el teatro y la gente no va. Sí, También es eso una sucede. ilusión, Sí, pero cuando algo en escena sí está pasando, sucede. seguro que Ujú. se llenan los teatros. Así es. O sea, alguien piensa, y puede ser que no a todos nos guste todo y no sé qué, pero cuando se sabe que hay un fenómeno ahí que merece la pena ser visto por lo que sea, los Ujú, teatros se llenan. ujú. Y eso sí pasa. Esto que decías hace un rato de la energía del Café de la Condesa es justo lo opuesto a lo que mencionaba yo al principio de la intensidad energética. O sea, Ujú. de descubrir una intensidad que, que nos empezaron a domar desde el kinder y poder entonces nosotros disponer de esa energía como sea necesario para contar la historia que tengamos a mano. Si tienen por ahí alguna pregunta, por favor pónganla en el chat y ya la iremos revisando. Pero bueno, yo quería que Diana nos hiciera favor de hablar de todo esto que estamos conversando con respecto a los ingredientes de ese caldo de cultivo que se vuelve el inicio del proceso actoral, el proceso del aprendizaje de lo actoral para después ejercerlo tanto en la escena como frente a una pantalla. Acuérdense que la licenciatura en circa, bueno, primero les cuento, está en cuatrimestres, son 9 cuatrimestres en total, 3 por año. En el primer año es donde más se profundiza en esta exploración y en este aprendizaje del que hemos estado hablando y es medular en ese aspecto. Y luego empezamos a trabajar a la par de lo escénico, trabajar lo audiovisual, porque el mundo en el que estamos necesita que sepamos pararnos frente a una cámara, sepamos qué hacer, cómo portarnos en un set, eh, cuál es nuestro lugar y cuáles son las cosas que se espera de nosotros en un trabajo, en una película, en una serie, etcétera, porque muy probablemente entrarán y saldrán de ese universo para ganarse la vida más adelante, además de lo que hagan escénicamente. También promueve mucho la autogestión, que eso es algo que me parece una maravilla. A mí no me tocó como estudiante y celebro mucho que suceda porque es indispensable, que tiene que ver con esto que mencionaba Diana de hacer equipos, eh, que con la gente que comulgas en forma de trabajo porque se vuelven también equipos de trabajo más adelante. Colectivos les llaman ahora, antes decíamos pequeñas compañías o grupos, ahora les llaman colectivos en escena, pero también para generar proyectos en todas las áreas posibles. Yo creo que así como decíamos, la realidad es la que es y de pronto hay que tener seguidores, pues sí, está bien, ¿no? Que haya, no nos vamos a pelear con eso, eh, pero sí para saber usarlo a favor del objetivo que nos hayamos trazado como actores, como artistas, como creadores en general. Eh, la carrera de la licenciatura en actuación comparte instalaciones con la licenciatura en cinematografía. Y la idea de eso es también, por un lado, ir haciendo generación con los posibles futuros directores de cine, de series que va a tener el país y también para las prácticas. Es decir, que en los trabajos de dirección de cine puedan participar estudiantes de actuación eh, y empezar con una colaboración que pueda formar una red más adelante, que facilite un poco el tránsito después de haber terminado la carrera a empezar la vida profesional. También ayuda a generar lenguaje.
saber de qué estamos hablando hoy en día cuando hablamos de teatro, cuando hablamos de cine, cuando hablamos de series, qué historias son las que es prudente contar y qué clase de personas nos vamos formando mientras descubrimos nuestras capacidades y nuestras posibilidades como actores, como artistas, como cineastas, es también ir empezando a pensar que cómo podemos contribuir al mundo, cómo podemos también ir ahí mandando señales para que las cosas puedan ser distintas, ser mejores idealmente, pero si no por lo menos distintas. La tira de materias completa debe estar en la página de la escuela. El proceso de admisión está abierto en este momento. Eh, la información de colegiaturas, etcétera, becas, etcétera, está en la página también y si no, estará por salir. Eh, el primer cuatrimestre arranca el 31 de agosto. Vamos a tener, me parece que pasado mañana a las 10 11 de la mañana, creo, algo así. Comuníquense si están interesados o interesadas. Vamos a tener una charla en persona conmigo aquí en las instalaciones, que es una especie de visita a la escuela y también para aprovechar y resolver alguna duda que tengan por ahí más puntual. eh, Comuníquense a la escuela para ser parte de esa visita y de esta pequeña reunión que vamos a tener. No es muy larga, pero le podemos sacar mucho provecho. Y lo que sigue es la audición, la entrevista y el propedéutico para arrancar el 31 de agosto. Todavía hay tiempo, no se confíen, pero todavía hay tiempo. Eh, y bueno, pues aquí estamos en las redes de Circa para atender cualquier duda o cualquier pregunta que tengan en este momento o más adelante. Entonces, si ahorita no hay nada, Marlene, gracias otra vez por estar por Hola. acá. Ay, pues aprovecho, ya abrí mi micrófono mejor. Ok. Ya estaba escribiendo aquí algo, pero pues bueno, ya aprovechando que que hiciste la solicitud, pues un poco es la pregunta que ya había hecho anteriormente, que es que, bueno, yo atendí el llamado hace 4 o 5 años y comencé una carrera de actuación, pero como te comentaba, por cuestiones logísticas de la escuela, ya no, pues ya no se pudo ahí, terminar. Digamos que la escuela ya no existe y fue una cosa, pues, muy fea, ¿no? Lo cual, pues, a mí me frustró muchísimo y por eso es que estoy aquí. Y quisiera saber, ¿no? O sea, un poco esto que dices, Diana, también de no rendirse y aferrarse a esto, pues yo soy así súper aferrada e intensa. Y con 39 años digo, es que yo quiero un papel. Sé que no lo es todo en la vida el papel, pero a mí me interesa eso. Y quería saber si hay de alguna forma, haga la expresión, manera de revalidar o hacer un examen, no sé, de conocimientos y que se pueda hacer una especie de colocación. Y también, ¿no? O sea, estoy abierta a sus ideas y que si me dicen, tienes que empezar desde cero, pues empiezo desde cero. Empiezo desde cero, o sea, no me importa, ¿no? En ese sentido. Pero sí hay una cosita ahí en mi cabeza de, ay, tengo 39 años, ¿no? O sea, ya sé que es como que, ay, me voy a morir mañana. O sea, no, y se va a acabar la vida y no, hay perfiles para todo, hay personajes para todo tipo de personas, ¿no? Y la edad no es un límite, pero pues el hecho es que ya invertí 3 años, ¿no? Que si bien todo suma, eh, quiero ser muy inteligente en las decisiones que yo tomo y por eso estoy aquí para preguntarles, no sé, sus impresiones, o esto, no sé, sí.
Nos habías si me pueden preguntado, ayudar. sí, nos habías preguntado ya acerca del límite de edad y Nico, nuestro director general, quedó de averiguar cuál iba a ser nuestro límite de edad. A mí no me han pasado todavía esa información, entonces eso está pendiente, pero pensando en que si fuera posible, que con la edad que tienes, ya sabemos que esta carrera puede durar toda la vida, este, puedas cursar lo que no va a haber en este momento, no puede haber revalidación porque apenas sería nuestra primera generación. Entonces, no podemos abrir un tercer cuatrimestre para ti, digamos, en caso de que tú tuvieras ya o sea, de que pudiéramos encontrar la forma de evaluar eso. No podemos adelantarte a algo que todavía no existe porque estamos arrancando. Entonces, tendrías que arrancar con el grupo que arranque el 31 de agosto. Claro, ok. Y te prometo que en cuanto tengamos la claridad con respecto al límite de edad, si es que va a haber, te avisaremos cuanto antes. De entrada, yo te agradezco que estés de nuevo aquí. Y, aquí está. Gracias por dejar esta información. Muchas Cualquier gracias. duda que puedan tener con gusto, María. Gracias. Y bueno, pues entonces, mil gracias, Diana. Un gustazo verte. Felicidades por el cierre de temporada que acabas de tener con Rey Lear. Felicidades por Juana. Gracias. Felicidades porque vas a descansar un ratito. Ay, menos. Más o menos. Bueno, No, muchas gracias, Karina. Para mí es un placer siempre platicar contigo, la verdad. igualmente. Muchas Me estoy enterando, Yumiko, que eres parte ya de nuestro proceso de admisión. Si tuvieras alguna duda que quieras preguntar ahora o si quieres darte la vuelta este miércoles, aquí vamos a andar. Y pues nada, gracias de nuevo, Diana, por tu presencia y tu corazón y tu sabiduría y tus experiencias. Y muchísimas gracias a los demás por haberse conectado. Y seguimos cerca de Circa. gracias. Ujú. Ujú. Bye bye.